Hola, hola chicos, espero que se encuentren bien, los saludo. Eh, Comenzamos con un nuevo tema del latín, es el tema 3, que son los sufijos de origen latino. Los sufijos que tiene el español, nuestras palabras en español, que solo nos vamos a fijar solo en aquellos sufijos que vienen del idioma latín. Vamos a decir así que su papá es el latín. Como siempre te recuerdo y te recomiendo mucho ir tomando tus apuntes en tu cuaderno. Si no tienes tu cuaderno en este momento a la mano, ir escribiéndolo en alguna hoja y que después lo pegues en tu libreta. De esa manera tienes tus apuntes para después estudiar. De esa manera también puedes irte ayudando a aprender un poco mejor, a comprender mucho mejor todo lo que vamos viendo en este tema. Bien. Recordamos, solamente recordamos porque es algo que hemos repetido varias veces. ¿Qué es el sufijo? Es la parte de la palabra que varía y que está después de la raíz. Nuestro idioma, el español, es una lengua flexiva, es decir, una lengua que sus terminaciones se van cambiando, se van modificando y vamos creando palabras nuevas, vamos haciéndolas nuevas y tiene sufijos. ¿Sí? Aquí tenemos ya varias palabras de lo que hemos mencionado ya. Esto es para afianzarlo y que no nos quede ya duda alguna de qué es un sufijo. La palabra en español amabilidad, aquí tienes un sufijo, habilidad, o amable, te fijas que la terminación es lo que cambia, o amado, o amante, o incluso a alguien a quien tú quieres mucho y además le hablas con diminutivo, le decimos amadito, pequeñito, y la terminación es dito. Bien, continuamos. Vamos a ver entonces ya de lleno los sufijos que vienen del latín. Son sufijos que vemos en español, que usamos en español, pero provienen del latín. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy 7 y al final de este video viene un cuestionario. Hay que contestarlo y enviarlo como tarea, como un cuestionario para ver que realmente viste este video, que realmente estás viendo los temas. Es el cuestionario también para que te ayude a ti a hacer una mejor comprensión. Bien. En esta ocasión voy a cambiar un poco la dinámica. No vamos a ver la tabla como tal. Son pequeñas tablitas. Voy explicando cada sufijo. ¿Sí? Aquí lo interesante viene el sufijo en latín, cómo se dice en latín, aquí lo tienes Alice, y el sufijo cómo quedó en español. El que nos interesa o el que yo quiero que nos aprendamos es este, el del español, ¿sí? Ese es el que por ahorita me parece que es mucho más útil que lo sepas para que después al escuchar una palabra en español puedas decir, ah, ese sufijo viene del latín, significa esto, aquello, X, Y o Z. ¿Sí? Entonces, claro, hay que verlo el que viene del latín y cómo quedó en español. ¿Sí? Pero lo más importante sería cómo se quedó en español. Primer sufijo, este es el sufijo número 1, alis, o aris también en latín. En español es al y ar. Este sufijo, cuando va en una palabra, ¿qué significa? Significa que es relativo a, es decir, que está como relacionado a algo, ¿sí? O que está, sí, que hace referencia a algo. Vamos a poner aquí dos ejemplos. Tenemos una palabra en latín, pluvia, que significa lluvia. La palabra pluvia, eh, por ejemplo, pluvial. La palabra pluvial, aquí tenemos el sufijo, quiere decir, etimológicamente hablando, que es relativo a la lluvia. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es agua pluvial, pues es agua de lluvia. ¿Sí? Otro ejemplo, tenemos aquí la palabra en latín, fluvia. Se parecen casi igualitas, pero no son la misma. Fluvia significa río.
Y la palabra fluvial, que tiene el sufijo aquí al, significa relativo al río. Por ejemplo, si alguien te dice, esta es agua fluvial, pues significa que es agua de un río. Bien. Sufijo entonces, al, ar, significa relativo a. Bien, correspondiente también. Segundo sufijo. Este lo usamos muchísimo en español. Bueno, pues en español prácticamente los sufijos son los más usados. Y vienen del latín estos que estamos viendo aquí, que es ensis en latín. Ensis, anus, inus. Que en español se quedó como ense, ano o inus. Y significa origen o procedencia. Tan solo como ejemplo, ¿por qué decimos mexicano? ¿Qué significa mexicano? Ah, pues que es de procedente de México. ¿Qué significa cuando decimos que alguien es estadounidense? Aquí está, ¿sí? Estadounidense. Pues significa que es de Estados Unidos. Guatemalteco, bueno, aquí esa no está, ¿verdad? Porque hay más sufijos todavía, pero ¿qué significa, por ejemplo, mexiquense, aguascalentense, encarnacionense, etcétera, ¿no? Hay varios y estos tres sufijos significan origen y procedencia. Tenemos aquí ya dos palabras que, bueno, en latín argentum significa planta, perdón, plata, argentum, y de ahí viene la palabra argentino. Argentino, aquí está el sufijo, significa el que procede de la plata. Eso significa etimológicamente hablando. Recuerden el tema que les había dejado de ya un video explicando los significados. El significado real y el significado etimológico. ¿Sí? El origen de la palabra o lo que la palabra en latín argentino significa sería procedente de la plata. El que es originario de la plata. Así como mexicano, así argentino sería procedente de la plata. También la palabra Hispania en latín significa lo que ahora nosotros en español llamamos España, es una región, un país. Hispano, con esa terminación ano, significa el que es originario de España, etimológicamente hablando. ¿Sí? Actualmente el significado de la palabra hispano nos referimos a aquel que habla español, por eso hispano. Pero etimológicamente hablando significa el que es originario, el que es procedente de España. Bien, entonces sufijo ense, ano, inus significa origen, procedencia. Sufijo tercero. Tenemos el sufijo en latín ibus, que en español se quedó como ivo. Significa agente, es decir, el que hace algo. El que hace algo. Tenemos la palabra actum, que significa acto o hecho, ¿sí? El acto, el hecho, el haber hecho algo. Y la palabra activo, aquí está el sufijo ivo, significa etimológicamente, bueno, aquí está ac, que viene de actum, significa el que hace algo, porque es el que hace la gente. Activo es alguien que hace, alguien que tiene acciones, alguien que está haciendo. ¿Sí? O también tenemos la palabra en latín comparatio, ¿sí? De ella se deriva la palabra con un sufijo que es comparativo. Aquí está el sufijo ivo y significaría, si comparatio es comparación, comparativo significa el que compara, el que hace la comparación. ¿Sí? Y ahí tenemos tablas comparativas. Ah, pues es la tabla con la que se hace la comparación, que sirve para hacer comparaciones. ¿Sí? Bien. Seguimos con el sufijo bilis. Bilis en latín, que al español pasó como la terminación ble. Significa posibilidad, que se le puede hacer algo, que puede hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en latín la palabra, el verbo amare, que significa amar. Cuando decimos, oye, ¿y si a alguien se le puede amar? Ah, pues el verbo amare más el sufijo ble, amable.
alguien que se puede amar se le llamó en español amable. En latín, videre es ver. Y entonces visible es alguien que se puede ver o algo que se puede ver. Bien. Entonces el sufijo bilis, ble, que es lo que nos interesa. Esto significa posibilidad, que se le puede hacer algo. Ahí tenemos muchos. Audible, contagiable, ahorita con esto del virus. Mm, algo que se puede mojar, lavar con cloro, por ejemplo, pues es lavable, etcétera, ¿no? Siguiente sufijo, tenemos el sufijo bilitas, que en español pasó como habilidad. ¿Sí? Significa, es la cualidad de poder hacer algo, es una cualidad, es decir, que alguien tiene esa característica. Por ejemplo, en latín, la palabra stare significa estar en pie, stare. Y de ahí viene una palabra en español que usamos que es estabilidad. Aquí está el sufijo bilidad. Esta palabrita, estabilidad, nos quiere decir cualidad de poder estar en pie. Estabilidad, aquí la imagen pues ya te ayuda a ver, ¿no? Estabilidad física, pues es alguien, por ejemplo, que se podría parar en ese tronco y quedarse así bien parado, ¿sí? Estabilidad. También se usa pues ya para otras cosas como alguien que tiene estabilidad emocional, es decir, que no anda un día triste, otro día muy feliz, sino alguien que es como centrado, que no se recarga ni de un lado ni del otro, no se cae del tronco, por decirlo así. Bien. Otro ejemplo de palabra con este sufijo, bueno, tenemos en español, digo en latín, el verbo videre, que significa ver. Pues tenemos entonces esta palabrita que está aquí, invisibilidad. Tiene un prefijo in, que ya lo habíamos visto, significa negación. Y luego tiene el verbo videre, aquí está, visibili, bueno, visi, aquí está. Y luego tiene el sufijo bilidad. La palabra invisibilidad significa la cualidad que no se le puede ver. ¿Sí? Bien. Entonces, bilidad implica la cualidad, la característica de poder hacer algo. Luego tenemos el sufijo en latín es sio. Recuerda que en latín la T, la I y otra vocal se pronuncian como sio. Y en español se quedó con la terminación sion. Significa esta terminación, este sufijo, acción, efecto también. Una acción, ¿sí? Cuando es una acción, una cosa, no es tanto una cosa, sino una acción, termina en sion, ¿sí? Por ejemplo, tenemos palabras en latín colidere, que significa chocar. Y tenemos entonces la palabra colisión. Aquí está la raíz colidere, coli, y sion es la acción. Colisión es la acción de haber chocado. Hubo una colisión, hubo una acción que se realizó ahí, ¿sí? Que fue chocar. Y luego tenemos también como ejemplo, bueno, audire, el verbo audire significa oír. Audición, audi, de oír, y sion es la acción de oír. Cuando alguien va a una audición, es que va a que haya una acción de que lo escuche. O también, cuando alguien está perdiendo el oído, pues decimos que ha perdido la audición. Y por último tenemos el sufijo ulus en latín o culus. Yo sé que te va a dar gracia. En español se quedó como ulo o culo, así tal cual. Yo sé que no se te va a olvidar por eso. ¿Sabes qué significa? Y más cuando ves el significado. Significa pequeño. Así es. En latín
Estas terminaciones, bueno, estas que están acá, ulus y culus, eran las maneras de indicar el diminutivo en latín. Un diminutivo es, también en español los tenemos, precisamente porque vienen de latín. Por ejemplo, alguien te dice, oye, ¿qué es eso de un ratoncito? Había escuchado la palabra ratón, pero ¿qué es un ratoncito? Esa palabra es diferente. Y tú dices, mira, es que cuando la palabra termina en ito, significa pequeñito. Es un sufijo que significa que algo es pequeño. Pues en latín, el ulo, ¿sí? Y el culo significa así tal cual, pequeño. Dos ejemplos, dos palabras que se quedaron en el español que tienen presente este sufijo. Mus, en latín, significa ratón. Músculo, literalmente, significa pequeño ratón o ratoncito. Ya te preguntarás, bueno, ¿por qué le pusieron así los romanos a los músculos? O sea, a estos tejidos que tenemos en nuestra piel. ¿Por qué les decían ellos ratoncitos en su idioma latino? ¿Por qué músculo? Que significa ratoncito. Pues es porque al ver los músculos, cualquiera que sea, más este que está aquí, el ejemplo, pues parecen como si abajo de la piel hubiera ratones pequeñitos. ¿Sí? Otro ejemplo, otra palabra. Tenemos una palabra en latín que es testis, que significa testigo. Un testigo es alguien que sí vio algo. Por ejemplo, hubo un choque, nadie de nosotros vio, pero alguien estaba parado en la esquina y él sí vio lo que pasó, él sí vio quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Él es el testigo. Pues testigo, aquí tenemos testi, y luego tenemos el sufijo culo, que ya dijimos significa pequeño. La palabra testículo, aunque te suene increíble, significaba en latín y significa en latín pequeño testigo o un testiguito. Sería interesante que descubrieras por qué. Te dejo como tarea, no para que me presentes, pero sí como para que lo busques y sepas por qué se les decía así. Pero testículo, en latín entonces, significaba testiguito, un testigo pequeño. Y bien, hasta aquí dejamos esta exposición. Son los primeros 7 sufijos de origen latino más importantes en el español, ¿sí? Ahora ya entiendes por qué decimos esas terminaciones, porque vienen del latín. Así se decían en latín y pues el latín fue dando paso poco a poco a nuestro español. Bien, te dejo el siguiente cuestionario. Son solo estas 5 preguntas que tienes aquí. Hay que en tu cuaderno escribir la pregunta y buscar la respuesta en el mismo video, en las mismas diapositivas. Y también por ahí te dejo algunas que hay 2 palabras que hay que investigar, ¿sí? ¿Qué significa el sufijo ción? Bueno, aquí lo tienes en el video. ¿Cuáles son los sufijos que indican origen o procedencia? Son 3, investiga, aquí también búscalos. Hay que investigarlo en internet, investiga cuál es el significado etimológico de la palabra ósculo. Aquí me faltó el acento. Esta palabra ósculo, ¿qué significaría en latín? ¿Sí? Etimológicamente hablando, no qué es un ósculo, sino qué significa etimológicamente hablando. ¿Sí? Como pista, pues ya aquí tienes el sufijo, culo, que significa pequeño, ya nada más es buscar de dónde viene os. ¿Sí? 4, ¿qué indica el sufijo al? También está aquí en el video, hay que escribirlo aquí. Y por último, 5, investiga el significado, investiga el significado etimológico de la palabra potable. ¿Sí? Aquí está el sufijo. ¿Qué significa la palabra, etimológicamente hablando, la palabra potable? ¿Sí? Y cuando respondas a este cuestionario en tu cuaderno, tómale una foto y envíalo por Schoology de tarea. Si no puedes mandarlo por Schoology, por favor, de preferencia intenten por Schoology siempre. Si por alguna razón no se puede, porque falla la plataforma, porque falla tu internet, porque X o Y, no se puede, entonces sí mándalo al correo, no hay problema.
pero para que tampoco no se me sature el correo electrónico de tantos correos y luego pueda yo perder de vista tu trabajo. Bien, hasta aquí le dejamos, chicos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.